Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. El Centro Sefarat, para los que no nos conozcan, es un centro de diplomacia pública formado por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y precisamente lo hacemos a través de actividades como la que hoy nos trae aquí, esta presentación del documental Zelda, una mujer sencilla, que van a poder ver todos ustedes online si entran en nuestra página web www.sefarat-israel.es y allí en el espacio dedicado a este documental, pone Zelda, una mujer sencilla, van a poder inscribirse, todavía están a tiempo de hacerlo, y solicitar el código para ver online este documental que dirige Yair Kedar. Y un documental que vamos precisamente a analizar y a presentar de la mano del escritor Gerardo Lewin, que nos atiende desde Argentina. Gerardo, muchas gracias por atendernos hoy. Muchas gracias a ti, Israel, y muchas gracias por eso de escritor que me queda un poco grande. No, seguro que no. Pero de la escritora de la que sí vamos a hablar largo y tendido hoy es de Zelda Schnorr. Sí. Zelda, una poeta israelí, una escritora israelí, cuya vida se refleja muy bien en este documental de Yair Kedar. Pero, Leonardo, para que el público lo pueda entender, ¿quién fue Zelda? Mira, en principio, no estaría muy seguro de definirla como una escritora israelí. Primero porque, bueno, más que escritora es poeta, fue una poeta, una poetisa, y publicó en vida alrededor de 4 o 5 poemarios. No tiene una obra muy extensa. Y tampoco como israelí, en realidad, puesto que su poética un poco toca la realidad israelí de ese momento o de algún momento. No es, si uno quisiera definirla más, una poética de la mística, es una poeta fundamentalmente mística, que hace honor también a la tradición, a su tradición, su propia tradición familiar. Zelda, cuyo apellido, digamos, de soltera fue Schneerson, nació en Ucrania, proviene de una... tú sabes que, bueno, los judíos tienen una aristocracia propia, que es la aristocracia rabínica. Tienen la aristocracia del libro. Y ella proviene de una familia, importante familia de rabinos. Fue prima del gran rabino de Chabad, con quien solía escribirse. Eso lo vemos en el documental, y vemos todo este entorno religioso. Ella era una mujer religiosa, profundamente religiosa. También debemos decir que en su juventud una mujer de una exquisita belleza, muy, muy hermosa, por lo menos en mi propio juicio estético, que comenzó a publicar realmente de muy, no diría avanzada edad, pero no en su juventud. Su primer poemario lo publicó a los 53 años. Y fue un éxito inmediato. Fue una mujer que paradójicamente fue mucho más leída y conocida entre el público laico y apreciada, si quieres, entre el público laico que el público religioso, que la reivindica como una poeta nacida de este entorno, pero que bueno, la gran difusión que ella tuvo en vida fue porque fue reconocida y galardonada y aplaudida, y sus libros fueron realmente éxitos, lo cual es también raro decir de poemarios que se conviertan en éxito, que se conviertan... Hoy decir un poemario es un bestseller, es un éxito de ventas,
es realmente algo fuera de lo común. Pues eso es lo que sucedía con los libros de Zelda. La película que veremos es una película, te diría, bueno, más que un documental, que lo es una película artística, puesto que no solo, digamos, cumple con la norma del documental que nos trae entrevistas y opiniones y charlas, sino que también está editada de un modo muy artístico y cuidado, con una animación exquisita y muy acorde con el mensaje que se quiere enviar, con el mensaje poético. Resalta muchísimo la poesía de Zelda. De Zelda, sí. Pues nada, es un hermoso film para ver, independientemente de que, bueno, es un documental, pero es también un goce estético en sí mismo. También debo decir otro tema que también es muy interesante. En el film, Yair Kedar, que es el director, entrevistan a una serie de personalidades, entre las cuales está el recientemente fallecido, bueno, no tan recientemente, Amos Oz, que fue alumno de Zelda en su juventud, en su niñez. Zelda fue maestra de colegio durante su juventud, hasta el momento en que se casó, que contrajo matrimonio. A partir de ese momento dejó de trabajar y se consagró a la poesía y a la escritura con exclusividad. Gerardo, el título del documental ya nos da una buena pista de cómo era la personalidad de Zelda, ¿no? Zelda, una mujer sencilla. La personalidad queda bastante reflejada en este largometraje que, como decíamos, van a poder ver todos los que nos están siguiendo. ¿Qué podemos extraer de esta personalidad de Zelda a través de este documental de Yair Kedar? Mira, cuando en realidad, bueno, paradójicamente, Zelda fue cualquier cosa menos una mujer sencilla. El título, que a mí me recuerda, no es un buen recuerdo, pero cuando uno pasea por un cementerio judío, en las lápidas de las mujeres ponen tal mujer, una mujer sencilla, devota, dedicada al hogar, madre, amante de sus hijos. Bueno, ese es el tipo de eco que despierta una mujer sencilla, que Zelda era cualquier cosa menos una mujer sencilla. Pero a lo que intenta referir el documental, el título del documental, en principio son sus propias palabras. En un momento del documental se le pregunta, bueno, ¿qué opina usted de todo el éxito que usted está teniendo? Y ella dice, no sé qué opinar, yo soy una mujer sencilla. Y ella, en realidad, era un alma de esos seres que uno dice, bueno, no es de este mundo. La vemos en el documental que, a pesar del éxito y de que era conocida casi mundialmente, que fue editada en varios idiomas, que fue traducida al inglés, hay traducciones al español, con sus poemas se hicieron canciones que fueron también conocidas en todo el mundo. Yo recuerdo que cuando yo era chico cantábamos las canciones basadas en la letra de Zelda. Uno de sus poemas, que es, ya te digo,
el poema de ella, que se llama en hebreo L'Chol Ish Yeshem, cada quien lleva un nombre, se transformó en una especie de himno del holocausto, de la rememoración del holocausto. Que si tenemos un segundo, yo quisiera leer, sí, por supuesto. aunque sea brevemente, algo del poema. Claro, el poema, claro que además es bueno que se conozca. ¿Cómo? No, que es bueno que la gente que nos está siguiendo lo escuche y así también pueda disfrutar, ¿no?, de ese poema. Este poema fue musicalizado por Java Alberstein en una versión muy famosa, que si nunca la has escuchado, te encomiendo que lo hagas. Cada quien lleva un nombre. Cada quien lleva un nombre otorgado por Dios, por su padre y su madre. Cada quien lleva un nombre dado por su estatura, por cómo ostenta su sonrisa y por sus ropas. Cada quien lleva un nombre que le fue dado por los montes y por sus propios muros. Y el poema finaliza: cada quien lleva un nombre que le dio el mar y que le dio su muerte. Y, bueno, obviamente se refiere a todas las víctimas del Holocausto. Uno de los esfuerzos más grandes que se hicieron en el Museo Yad Vashem es, de algún modo, poder identificar cada víctima, darle un nombre, recuperar esa memoria. ¿Quién fue? No decir simplemente un número, fueron tantos. No, fue Juan y Pedro y Raquel y Sara, etc. Cada quien tiene un nombre. Este poema realmente se transformó en una especie de himno, de símbolo del Holocausto. Quiere decir que Zelda de algún modo alcanzó el corazón de una tragedia y se transformó en un símbolo también de esperanza. Yo creo que era necesario un alma gigantesca como el alma de Zelda para lograr con tanta sencillez, ¿sí?, este cometido heroico. ¿Qué opinaba Gerardo Zelda, aunque en el documental también vamos a ver algo a este respecto, pero qué opinaba Zelda de convertirse en todo un emblema, ¿no? Incluso en que sus textos, sus poemas fueran usados de forma, digamos, simbólica, identitaria, podríamos decir. ¿Qué opinaba ella? ¿Qué pensaba a este respecto? En principio, era una persona que le costaba horriblemente las apariciones públicas. Esto que estamos haciendo nosotros para ellos sería una tortura, una entrevista. Era una mujer fundamentalmente de su hogar, de su casa, con lo cual toda esta cuestión del éxito la complicó severamente. Por otro lado, bueno, yo creo que ella estaba secretamente orgullosa, con un orgullo, una satisfacción, un orgullo, no sé cómo decirlo, con que sus poemas fueran exitosos y que llegaran a más y más corazones. Lo cual no le impidió volcar en sus poemas sus miedos más terribles, sus angustias, sus visiones, que no todas eran visiones paradisíacas. También la muerte y la sensación de la muerte la acompañó durante mucho tiempo. Bueno, fueron años muy difíciles. Con lo que yo creo que ella, y lo dice en un momento en la película, el poema debe desplegar sus alas y volar, y bueno, es probable que vuele
Cuando algo vuela, vuela lejos del nido y lejos de quien le dio a luz y quien lo generó y quien lo concibió. Antes nos mencionabas, ¿no?, que la poesía de Zelda se llegó a traducir, se ha traducido a varios idiomas, al inglés. Es verdad que nos decías que ella no hacía una alusión, perdón, a la actualidad israelí o al momento en el que le tocó vivir en Israel, pero no sé cómo era recibida la poesía de Zelda en otros países, en otros lugares. ¿De qué forma? ¿Cómo era recibida? ¿Qué opinaban o qué pensaban esos lectores, esos seguidores que tenían La otros países? verdad es que es un tipo de poética que, digamos, apela y apunta a una sensibilidad que no tiene que ver con lo que llamamos actualidad. La actualidad es salir a la calle y ver la carestía de la vida y eh, presenciar horrores y prender la tele y ver que está próxima una guerra. Eso que llamamos actualidad no aparece en los poemas de Zelda. Pero si queremos abrir una puerta para reencontrarnos con el alma y con las sensaciones íntimas y místicas del espíritu, que no necesariamente, que no tiene tampoco ni siquiera nada que ver con un misticismo judío, porque no lo es un misticismo puro. Zelda nos da una oportunidad extraordinaria, así como leer a Sor Juana o a leer a tantos poetas místicos, nos lo dan. ¿Y qué es el misticismo? Es estar en contacto directo con la divinidad, sin intermediarios. Nosotros, que somos personas comunes y pedestres, necesitamos un guía, así como Dante necesitó un guía para penetrar en el infierno. Bueno, nosotros también necesitamos guías que nos ayuden a desplegar nuestras alas o que nos eleven con las suyas a territorios, y ni siquiera es necesario creer en Dios o ser religioso o lo que fuera, sino es abrir nuestra mente y nuestra sensibilidad a una realidad trascendente, que no necesariamente tiene que ver con ninguna creencia, rito, religión, fe, iglesia, etcétera, sino que tiene que ver con una vivencia que está dentro de nosotros y que nos ayuda a ser mejores seres humanos. Nada más Totalmente. que eso. Totalmente. Bueno, pues antes de dar por finalizada esta presentación y dejar que la gente pues pueda, digamos, recibir este código y disfrutar del documental, a mí me gustaría que para los que sea su primer contacto con Zelda, con esta poeta, que pueda verlo entre las personas que nos están viendo y que nos siguen, no sé si recomendarías algún poema o algún libro, algún texto de ella en concreto para iniciarse en el universo de Zelda o en el mundo Zelda. No estoy seguro porque no sé si hay no sé si hay mucho traducido. En algún momento creo haber oído que hay alguna traducción, pero no quiero pecar no quiero que mi ignorancia me haga pecar de descartar algo que existe, pero que yo desconozco. Yo mismo he publicado algunas traducciones en un blog que se llama Decantación. Allí hay pocos poemas de ella, unos pocos poemas, pero bueno, alcanza para que por lo menos uno pueda sentir un aroma. Es cuando uno va al local donde venden perfumes y le dan en un papelito para que sienta el aroma. Bueno, eso sería así una muestra gratis. Pero bueno, te prometo
buscar y ahondar y te diré si hay más, poesía publicada de Zelda. De Zelda. En cualquier caso, tomamos este espacio virtual de decantación para que quien lo desee pueda leer algunos de estos poemas de Zelda y, por supuesto, invitamos a todo el mundo a que se registre en www.sefarat-israel.es y así pueda recibir el código y el link para poder ver online este documental del cineasta israelí Yair Kedar titulado Zelda, una mujer sencilla, y que estamos convencidos que les interesará para ahondar más o conocer la figura de esta poeta israelí que sin duda traspasó fronteras y que, como decía Gerardo, se convirtió en todo un emblema, ¿no? Muchos de sus textos han sido y son emblemas y casi himnos, ¿no? Ahí te puse en el chat que tenemos entre nosotros, no sé si puedes compartirlo con el público. Claro, lo vamos a compartir con el público. Sí, lo vamos a compartir con el público, es la dirección del blog que nos estaba... efectivamente, que nos estaba diciendo Gerardo con los poemas y ya la gente lo está viendo en pantalla y ahí pues van a poder ver o leer algunos de estos poemas de Zelda traducidos. Así que, Gerardo, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos están siguiendo y esperamos que disfruten muchísimo de este documental Zelda, una mujer sencilla. Muchísimas gracias. Gracias a ti.